Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este Diálogo por la Conciencia, este espacio de la red cultural por la fraternidad humana. Esta tarde vamos a conversar con Edgar Pérez sobre el nodo lunar, la misión personal que cada uno de nosotros tiene al llegar a este plano de existencia. Así que bienvenido a todos los que se suman. Esperamos que venga conectándose Edgar para invitarlo a que comparta este live. Esperamos un ratito. La Gran Fraternidad Universal o la Red Cultural por la Fraternidad Humana propone y fomenta todo lo que puede ser un aporte hacia la salud, la conciencia y la fraternidad humana. Así que ahora vamos a escuchar este punto de vista que está ligado a la astrología. De hecho, el maestro de la Ferrier, que fundó nuestra red, puso siempre como base del crecimiento, del trabajo personal, la práctica del yoga, el estudio de la astrología. Así que en este aspecto también nos interesa mucho el conocimiento de la astrología, y por eso que hoy día vamos a conversar con Edgar, que es astrólogo de mucho tiempo. Bueno, esperamos que se conecte con nosotros. A veces hay problemitas técnicos, pero espero que no pase nada. Así que vamos a esperar que se conecte. Claramente, también si uno no tiene mucho conocimiento de astrología, el conversar sobre la misión personal es muy importante porque da un sentido profundo a nuestra existencia, a nuestra vida. De modo que yo pienso que es un tema muy interesante para todos, ¿verdad? No solo para las personas que están dedicadas a la astrología. Como dice el nombre de la charla, normalmente estos puntos se relacionan con dos puntos de la astrología que no son planetas, que se llaman los nodos lunares. Hizo un estudio muy interesante y también el punto de vista de Edgar es extremadamente interesante. Si esperamos que se conecte, todavía no se ha conectado, qué raro. No sé. Ahí está. Ya, vamos a invitarle la. Así que vamos a ver de no tener ningún problema. Ahí. Hola Edgar. Hola, ¿qué tal? Gusto No, saludarte. qué bueno. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien, te, te veo bien también. Ya, qué bueno. Todo Qué bien. bueno, qué bueno. Bueno, bueno, entonces, antes que todo, un agradecimiento, un abrazo por haber aceptado nuestra invitación. Te voy a presentar entonces a los... un ratito, solucionar un problemita aquí. Bien, entonces te voy a presentar. Edgar, un amigo de mucho tiempo porque fue voluntario de nuestra red por muchos años y hemos trabajado y compartido mucho juntos, tiempo atrás. Bueno, el Edgar Pérez es astrólogo profesional, bioquímico clínico, fotógrafo aficionado. Comenzó a estudiar la astrología y hatha yoga hace 45 años atrás, justamente como voluntario de la red. Y ha dado conferencias, ha estado en congresos en Chile, en el extranjero, siempre relacionado a temas de astrología, alquimia, astrología y magia. Y es formador y docente de astrólogos también, consultor astrológico, obviamente profesional. Eh, Él propone en su oficio, en su quehacer, traer la astrología tradicional al ejercicio de la astrología actual. Bien, hemos conversado un rato después de tanto tiempo con Edgar, entonces él tiene un punto de vista interesante, genial, es un tipo muy genial, siempre lo he admirado por esta creatividad y genialidad que tiene, de buen acuario. Entonces, vamos a empezar esta conversación. Ante que todo, como el tema es bastante específico, Edgar, bienvenido. Y si quiere dar tu punto de vista, el planteamiento, porque después ustedes que están escuchando, por favor, hagan preguntas. Si no están expertos en astrología, pero el tema de la misión personal, el
por qué estamos aquí, nuestro sentido de la existencia, es interesante para todos, así que hagan toda la pregunta también si no son astrólogos, y yo también haré mi pregunta. Bienvenido, Edgar, adelante. Muchas Estamos gracias, todos. muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ti principalmente, Ezio, por haberme invitado a este espacio. Es un honor para mí estar presente con ustedes en esta obra tan hermosa. Yo guardo los recuerdos más hermosos de mi vida en el tiempo que pertenecí a su noble tarea de traer, digamos, los conocimientos también, los colegios de los misterios, e incorporarlos, digamos, a la vida desde una forma tan sincera y tan altruista. Así que feliz de estar acá, Ezio. Bueno, como tú Nosotros también, comentabas, en realidad el tema que nos convoca es un tema que es como, digamos, un detallito en la astrología. La astrología es muy vasta, es muy grande en términos de conocimientos. También es una de las ciencias que, digo ciencia, porque hasta al menos el Renacimiento era considerado parte del currículum de formación en medicina, en astronomía, en fin. Y, y sus raíces se remontan a una época que es la época helenística, en Grecia, 2 siglos antes de nuestra era, la era cristiana. Bueno, 2 siglos antes de la era de Piscis, para ser más apropiado el término. Así que desde esa época ya tenemos algunos conocimientos y es lo que quiero comentarles. Ahora, la astronomía y la astrología, como decía, estaban juntas, eran hermanas en esa época, hasta el Renacimiento, como decía. Y por lo tanto, para el conocimiento de las interpretaciones astrológicas, era sumamente importante comprender cómo funcionaba el cielo, qué es lo que pasa ahí arriba, cómo son los movimientos, y por lo tanto entender en este sentido los nodos también requiere tener alguna imagen al menos de qué es lo que significan. Así que quiero mostrar una imagen. Voy a cambiar la cámara para que la vean y así les voy Yo explicando en la te imagen digo que está en enfocada qué consiste. bien. Okay. Voy a, permiso, voy a acomodar esto. Ahí. Sí, sí. Ya, bueno, aquí, si ustedes ven, ahí está al centro nuestra Tierra, la voy a marcar. Ahí está nuestro planeta, ¿cierto? En el centro de la imagen. Y acá tenemos estas líneas segmentadas, corresponden a la órbita de la Luna. Y la órbita que está en línea continua corresponde a la órbita del Sol, que se llama eclíptica. Esa es la carretera por donde transitan los planetas y el Sol alrededor nuestro. Cuando ustedes miran, por ejemplo, al amanecer y van viendo en el transcurso del día, el Sol hace un camino. Y ese camino se llama eclíptica. Bueno, entonces la eclíptica y la órbita de la Luna se encuentran en 2 puntos, ¿sí? Y esos puntos corresponden a los nodos. Los nodos no son planetas, no son cuerpos, son un punto, digamos, geométrico y matemático, ¿ya? Por lo tanto, es necesario que se interpreten de esa forma, como puntos. Siempre y cuando tengan planetas, ahí sí adquieren importancia. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá explicar que la Luna es la creadora, ¿no? Como una madre. La madre trae a los niños al mundo, por supuesto, requiere de una semilla. Esa semilla está en la luz solar. Y la madre hace que el niño crezca, ¿cierto? Le da después de mamar, lo nutre, lo alimenta. Es muy importante para el niño hasta por lo menos los 7 años, en donde ya el niño después empieza a fijarse más en el padre, ¿no? Los 7 años para arriba aproximadamente. Y, y bueno, esta imagen tiene un poco que ver con eso. Cuando la luna está creciendo, cuando viene desde acá y va creciendo, alcanza un punto máximo que es este punto, llamado nodo norte, y que es el momento en donde está en su máximo expresión la luna, o digamos en el periodo en donde se puede expresar con mayor fuerza. Y eso significa que todo en la vida, así como decía la madre trae un niño, la vida
Anima Mater, como llamaban en la antigüedad, Anima Mundi también, ella gesta todo. ¿Bien? Todo lo que vemos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es creación de la luna, en términos de significado. ¿Bien? Y el sol, por otra parte, representa algo que no está manifestado, ¿no? Que es el espíritu. Por supuesto que tiene otros significados más, pero en este caso solamente tiene que ver con aquello que se manifiesta y aquello que está en el interior. ¿Bien? Entonces el nodo norte, que este puntito que está acá, representa todo aquello que está hacia el exterior. Y el nodo sur es aquello que tiende más hacia el interior. ¿Mm? Por eso todo lo que tenga que ver con el nodo sur genera un decrecimiento, ¿no? Como que se aminora, se disminuye. ¿Por qué se disminuye en este plano? Este plano no es el único. Hay un plano que es no manifestado, que es el plano del espíritu. Y ese plano del espíritu es el que comanda el sol. Bueno, tengo otra imagen, déjame ver aquí. Tradicionalmente los nodos están relacionados con un concepto que es cola de dragón y cabeza de dragón. Y acá aparece de alguna forma una serpiente, que es un símbolo muy arcaico de los misterios. Es un símbolo de fertilidad. A los egipcios le llamaba mucho la atención la serpiente, porque es una criatura que para ellos, por ejemplo, el movimiento que hacen en la tierra serpenteando, pueden estar en distintos medios, en agua, tierra, en un árbol. También desaparecen con mucha rapidez. Bueno, y la mordida, que obviamente a veces es peligrosa. Pero quizás lo que más llamaba la atención de la serpiente es que en algunos casos, ¿cierto? Ellos veían, los egipcios, y estamos hablando de 10.000 años atrás probablemente, veían que la piel de la serpiente quedaba de pronto ahí tirada. Entonces empezaron a darse cuenta que la serpiente cambiaba de piel, ¿no? Transformaba, renacía. Y también tenemos este otro concepto que probablemente ustedes en algún momento pueden estudiar o ver, ¿cierto? Que se llama Ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola o el dragón que se muerde la cola. Y desde mi perspectiva, tiene que ver con una integración entre aquello que está manifestado, entre aquello que llamamos realidad, y aquello que es el espíritu, ¿no? Aquello que está más en el interior. Y esa experiencia puede ser paralelas, ¿no? En alguna medida estamos en paralelo, caminando en ambos caminos. Y, y en el fondo, esta integración es la que corresponde, a mi modo de ver, esta integración de estos dos caminos corresponde a la misión. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Disculpen que se vea tan pequeñito, tal vez debería acercar ahí. Ahora Ahí se ve un poquito más, ya, para otra oportunidad voy a mejorar la visión. Oye, esta es la carta astral de George Harrison, y acá yo puse el momento en el que George Harrison se encontró con su maestro, el Gurú Maharishi. El Gurú Maharishi fue guía espiritual de los Beatles, pero más que todo de George Harrison. George Harrison fue el que más como que vibró con la meditación trascendental. Y de hecho se transformaron ellos en portavoces de este movimiento. Lo que pasó en el momento, justo el 24 de febrero de 1968, puse, digamos, las estrellas en el cielo. Y fíjense ustedes que todas las estrellas del cielo y los acontecimientos astrológicos activaron el nodo sur. Justamente el nodo en donde todo lo que se llama realidad se disminuye un poco, ¿no? Como que está más bien hacia el interior, ¿bien? Y es el descubrimiento hacia el interior que es lo que comanda ese nodo, como lo establece también la Yotisha, la astrología védica, la astrología de la India. Para ellos es el nodo sur, aquel que más tiene que ver con lo espiritual, no así el nodo norte. Luego acá tengo la carta de Paramahansa Yogananda, y también busqué, esto es aproximado por cierto porque no tengo la fecha exacta, del encuentro con su maestro, ¿no? Sri Yukteswar. Y eso corresponde también, fíjense ustedes, a una activación, ahí lo marqué, probablemente no se vea tan en detalle, pero marqué justamente aquellos planetas que están relacionados con el nodo sur. Entonces, de nuevo nos encontramos con una situación
en donde el nodo sur, en su carta astral, representa aquello que está, como dice la Jyotisha, conectado con el espíritu. Es decir, el encuentro con un maestro, tanto como George Harrison, como en el caso de Paramahansa Yogananda, activó fuertemente su vida interior, su mundo espiritual. Y esto tiene una significancia especial desde el punto de vista de la astrología, como yo lo veo, porque la astrología, digamos, a nivel, por así decirlo, cotidiano, tiene muchas significaciones, ¿no? Incluso a nivel psicológico, también a nivel predictivo, pero esta visión me parece muy interesante de la astrología védica y helenística. La astrología védica, entre paréntesis, es heredera de la astrología helenística. Me parece muy interesante porque rescata la necesidad de encontrar un camino interior, ¿no? Y eso creo yo que a través de los nodos es una forma de ir descubriendo esa misión. Entonces, claro, donde tenemos el nodo norte, tenemos, por así decirlo, cosas que se nos dan más fácil. Por ejemplo, Paramahansa tenía el nodo norte en la casa 9. La casa 9 en la carta astral representa al extranjero. Y Paramahansa fue un embajador del yoga en Estados Unidos a principios del siglo XX. Por lo tanto, él de alguna manera vivió ese nodo norte con, como les digo, en relación a los viajes, en relación al extranjero, porque tuvo que ir de la India a Estados Unidos. Y fue uno de los primeros yogis que llegaron a Estados Unidos, quizás el primero, en formar, ¿cierto?, su camino y su, digamos, técnica de meditación a través de la Self-Realization Fellowship. Sin embargo, el nodo sur no es algo que se haya manifestado, por así decirlo, como podría ser, por ejemplo, si tuviésemos el nodo norte en la casa 3. Él tenía el nodo sur en la casa 3. A modo de comparación, uno podría decir que una persona que tiene el nodo norte en la casa 3 es una persona que se destaca en el ambiente intelectual, porque la casa 3 representa lo intelectual. O es una persona que se destaca mucho en el ámbito de las comunicaciones. Sin embargo, Paramahansa se destacó mucho en esta noble misión, ¿cierto?, de llevar su conocimiento o el desarrollo espiritual de la India a Estados Unidos. Eso es algo interesante de observar y ustedes lo pueden observar también en su propia carta astral. Esa es la idea. Bueno, y por último, tengo a un personaje que sin duda ustedes van a conocer. Porque es, acá está, y la foto no es muy buena, probablemente una foto de la época. Quizás es una fotografía de 1948, probablemente, o 1949. Ahí aparece el doctor Roger Reynold Laferrière con su discípulo en ese entonces, José Manuel Estrada, en los inicios, digamos, de la fundación de la Gran Fraternidad Universal, como se llamaba en ese entonces. Esta carta astral corresponde a la carta de José Manuel Estrada, llamado, ¿cierto?, ahora conocido por ustedes como Sublime Hermano Mayor. Él tiene, digamos, una carta astral muy especial, Leo ascendente Libra, pero quiero destacar que en el momento del encuentro con Serge Reynaud de la Ferrière, si bien es cierto no encontré una fecha, sin embargo, a través de otras herramientas de la astrología, pude precisar lo siguiente. Saben ustedes que los griegos, bueno, el mundo helenístico, tanto desde la astronomía como la astrología, desarrollaron una técnica que se llama los decenios planetarios. Bueno, si yo saco y calculo los decenios, y ahí lo hice, se calculan los decenios planetarios para el Sublime Hermano Mayor en esa época, digamos, en el año comprendido entre su cumpleaños de 1947 a su cumpleaños de 1948, su planeta, digamos, guía en ese entonces fue el Sol. Y luego después, de 1948 en adelante, hacia 1949, fue Mercurio. Y fíjense que el nodo sur de él, del Sublime Hermano Mayor, está en Géminis, cuyo regente es Mercurio. Y además, hay otra herramienta que desarrollaron los griegos en el mundo helenístico, que se llama las profecciones anuales. Y al calcular las profecciones anuales de él, ese año justamente estaba viviendo el año de Virgo, cuyo regente es Mercurio. Y por otra parte, y quizás lo más potente,
es que Plutón durante todos esos años, o sea, estamos hablando 1947, 1948, 1949, transitó hacia atrás, hacia adelante, porque Plutón es bien lento, es un planeta muy, muy lento, que se caracteriza por hacer tránsitos muy pausados en su recorrido. Y bueno, estuvo transitando en una conjunción sobre el Mercurio natal de José Manuel Estrada. ¿Esto por qué? Lo muestro porque también coincide, quizás ya no debería decir coincide, se correlaciona ahí ya casi con una cosa como que se da todo, cuando el nodo sur se destaca a través de las distintas herramientas de actualización, empezamos a descubrir justamente que hay algo que en la vida que nos llama a ese encuentro con un maestro, con un guía o con un camino que nos revela justamente esta misión que venimos a desarrollar a la vida. Voy a cambiar ahí la imagen para aparecer yo de nuevo. Entonces, este camino, digamos, esta revelación de descubrir a través del nodo sur, es muy importante desde la perspectiva de la astrología helenística, llamada también tradicional, aunque a mí no me gusta mucho llamarla así, porque creo que toda la astrología es tradicional. Demuestra esta relación tan íntima que tenían los antiguos entre el mundo llamado real, ¿cierto? Que es lo que vivimos cotidianamente, y las experiencias que se suscitan en ocasiones en este mundo, cuando, no solamente cuando encontramos a alguien que de alguna forma nos impresiona. Recuerdo, por ejemplo, haber leído ese encuentro entre Paramahansa, Yogananda y Yukteswar. Decía Paramahansa que él iba caminando en una feria en Benares y de pronto siente que alguien lo estaba mirando. Entonces gira para mirarlo y era el que después fue su maestro. Entonces, bueno, él trató de seguir caminando. Dijo, bueno, voy a seguir caminando. Vio ahí, digamos, a un personaje con barba, que se dio pelo largo. Pero sintió que no podía levantar los pies. Sentía que tenía como algo pesado, que no podía alejarse de esa mirada. Bueno, entonces eligió acercarse, ¿no? Y ahí, bueno, se conocieron, empezaron una relación de discípulo y maestro. Y bueno, eso después ya es historia, ¿no? Derivó en que Paramahansa desarrollara todo un camino de vida espiritual. Entonces lo que quiero decir es que a veces ocurre esa experiencia, pero quizás más en lo cotidiano ocurre esa experiencia que es como un llamado a nuestra misión cuando sentimos un momento especial en la vida, ¿no? Cuando sentimos, por ejemplo, está bien, todos los atardeceres son bonitos, por ejemplo, pero hay uno en especial, yo como fotógrafo aficionado lo digo, hay uno en especial a lo mejor que nos llama la atención más apasionadamente y ahí sentimos como un éxtasis. Bueno, ese momento es como dirían los sufis, una teofanía, es un momento en el cual se abre el velo, ¿cierto? Y se manifiesta el ámbito divino por unos segundos. Y ese momento corresponde justamente a un momento de contacto con un espacio interior. Por cierto, también a través de la meditación, a través de, bueno, todas las prácticas, por cierto, que desarrolla la red GPU en sus distintas disciplinas. Entonces, esas experiencias también son importantes de sincronizar a través de la carta astral. Uno pudiese, en alguna forma, tener una especie como de monitoreo, ¿no? De en qué forma, en qué momento se hace más productivo, no sé si llamarlo productivo, pero quizás más significativo, el encuentro con ese mundo interior y, por supuesto, también la resolución de aquello que permite justamente integrar esos dos ámbitos, que, como digo, no están separados, sino que están yendo en paralelo. No sé si, no quiero seguir un monólogo, pero me gustaría saber si hay alguna consulta o tú, Ezio, quieres preguntarme algo. Sí, bueno, primero es una visión bien interesante que me hace surgir mucha, ¿cómo se llama? Estímulo en relación también a lo que fue mi experiencia, porque para nosotros que vivimos este mundo de la astrología no es una cosa intelectual, justamente es un estudio continuo, y como decías tú, si uno empieza a estudiar todos los días su tránsito, etcétera, se da cuenta que todas las cosas que ocurren tienen una relación
con estos tránsitos, estos momentos importantes. Pero antes voy a dejar la palabra a Juan Carlos, un amigo de México, que está más o menos en lo que esto después te preguntaré yo también. Él dice, me parece muy acertado lo que comenta del nodo sur, acorde a mi experiencia y el yotiza, la astrología ayurveda. El nodo sur requiere ser elevado a su más alto nivel vibratorio, para encumbrarse y ahora sí lanzarse al norte. Este es el comentario. ¿Qué te parece? Sí, muy interesante. Y de hecho, hay varios significados, digamos, justamente como dice él, Juan Carlos. Sí, sí. Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, sí, efectivamente hay varios significados que se establecen tanto de la Yotisha como desde la astrología tradicional helenística respecto de los nodos. Eh, y justamente llama la atención, ¿ah? Hay entre paréntesis, de que muchos de estos significados hayan estado más bien así durante mucho tiempo en una especie de secreto o misterio, que es importante también. Bueno, cerrando el paréntesis, eh, la vibración, digamos, de ese lugar, ¿no? Ese lugar que es matemático, que no es un planeta, es importante analizarlo desde la perspectiva siguiente. Primero las casas que están relacionadas. Enseguida, los planetas que están asociados a esos nodos, en particular el nodo sur. Y luego, por cierto, también, de qué forma están relacionados, dicen los antiguos astrólogos, o se encuentran posicionados tanto Marte como Saturno. Porque de esa forma se va a producir, digamos, va a ser como canalizar ese esfuerzo en el desarrollo del estado vibratorio. Y en la medida que se produce esto, evidentemente hay un trasfondo de vida, ¿no? De vida en todos los ámbitos de la persona. Y seguramente necesitamos pasar por las distintas etapas, y en la medida que se pasan por estas etapas, se va produciendo justamente como de una manera, digamos, no sé si llamarla natural, pero de una manera muy fuerte, el paso, ¿cierto?, de un nivel a otro de madurez, podríamos decir, espiritual o de cambio vibratorio, si es a eso a lo que te refieres. Ahora, un tema importante de esto es que en el análisis, si uno quisiese analizarlo como astrólogo o astróloga, hay que tener en cuenta, como digo, esos elementos. Ahora, si uno quiere analizarlo desde el punto de vista de la vida personal, creo que es importante tener en cuenta que esto corresponde también a un proceso de maduración. Y, por supuesto, hay elementos que ayudan a poder captar, ¿cierto? Sentir o percibir las vibraciones, los cambios que se están produciendo a partir del encuentro con las experiencias que se suscitan en relación, por ejemplo, al Nodo Sur. Por ejemplo, uno, como decía, ¿no? Uno puede tal vez vivir y pasar una y mil veces por algo al al lado de Dios, digamos, y no percibirlo, ¿no? Porque está en otra. Está en la vorágine de la ciudad, o está, qué sé yo, en mil cosas, ¿no? O está en el ego, ¿no? Está solamente en sí mismo. Pero a medida que se va produciendo eso, la vida también es pródiga en dar oportunidades para que se descubran esos canales. Y más aún, por ejemplo, si la alimentación acompaña, si las actividades que se desarrollan acompañan. Por ejemplo, se comenta, es muy importante dentro de, por ejemplo, para los sabeos de Harran, que fue la última, digamos, escuela hacia el Islam del hermetismo, digamos, de procedencia egipcia. Ellos valoraban mucho el cultivo de una alimentación sana, y no solo eso, sino además de una forma de hablar o de pensar también sana. Por ejemplo, si alguien quería hacer un acto mágico, tenía que hacer un proceso de purificación previo y no podía, por ejemplo, decir improperios. O sea, si la persona en la semana o 2 semanas antes había mandado la punta del cerro, digamos, en términos, quizás mejor los términos, a alguien le dice, no, no puede hacer el acto mágico porque no le va a resultar nada. Entonces, hay como una conexión también con, justamente, quizás
hacia donde tú apuntas, con una disciplina, ¿no? Y una disciplina que tiene que ver con una preparación y un contacto más fino con este ámbito. Eh, Voy a seguir, bueno, hay un comentario de, no me recuerdo, se me saltó, pero sí, la charla queda grabada en nuestro Instagram, ahí están todas las charlas, así que va a encontrar también esta. Bueno, sí, María Salomé, sí, va a estar grabado. Siempre Juan Carlos dice, los nodos, camino del alma, segundo sello del león de Judá. En el sur es la última tarea a concatenar ahora y aquí, para elevarnos hacia un nuevo aprendizaje. ¿Te parece? Sí, es claro, justamente lo que se establecía. Ahora, la visión tanto de la astrología helenística y quizás como más intensamente en la astrología yotisha, es que los nodos, por ejemplo, para los hindúes eran netamente maléficos, ¿no? Y sobre todo el nodo norte. Esto marca una diferencia con el uso actual o moderno que se le da al significado de los nodos. Tenemos un significado, digamos, que fue de alguna manera publicitado por Dane Rudyard a principios del siglo XX, mitad del siglo XX, respecto también de un origen del significado de los nodos en relación a lo pasado y lo futuro, o bien de aquello que ya quedó atrás y aquello que viene hacia adelante en relación al nodo norte, lo cual tiene una cierta relación. Sin embargo, hay que considerar que hay que tener los ojos muy abiertos, como decían los antiguos sabeos de Harran, para conectarse con el nodo norte, porque la naturaleza, la creación, es muy hábil para decirnos por aquí, acá está lo, ¿no? Y bueno, esto significa a veces que tenemos épocas como la época actual, en donde los símbolos, por ejemplo, de ejemplos, ¿cierto?, de sagrado, como que se echan de menos. Sacralizamos a un jugador de fútbol, a una estrella de cine o a un cantante. Le atribuimos dones sagrados a esas figuras que sabemos que son efímeras, ¿no? Entonces el nodo norte, para hacer una correlación, tiene que ver un poco con los significados que le damos a la realidad. Sin embargo, recordando el esquema que vi al principio, están asociados con este plano que llamamos sublunar. Entonces el alma necesita pasar por el sublunar para escalar a las esferas superiores y pasar o trascender, ¿cierto?, la esfera de las estrellas fijas hacia el empirio o hacia la experiencia divina. Entonces, si consideramos el nodo norte como una expresión solamente de la creación, tenemos que tener los ojos abiertos para considerar que en esa creación a veces se producen, debido a nuestra percepción más fina o debido a las circunstancias externas, un momento de conexión con aquello que está más bien representado por el nodo sur, que corresponde a el espacio más conectado con el espíritu. Sin embargo, son etapas, digamos, en el plano astronómico, son las dos órbitas, tanto de la Luna como el Sol en ese plano, están por encima recién de los cuatro elementos. O sea, estamos hablando de que estamos recién entrando a la primera esfera celestial, que es la Luna. Después viene Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, finalmente el empirio o la experiencia divina. Entonces estamos un poco lejos todavía de esa experiencia trascendente. Sin embargo, necesitamos pasar por esta especie de límite, de interfase, ¿no?, que está relacionada con la órbita del Sol y la Luna. Bueno, gracias. Hay un comentario de una, ¿cómo se llama? Algo íntimo, dice Musaf Saud. Aquí, nodo sur, Acuario, confusión Urano. Así que no quiero sur. Genial. Bueno, yo Fantástico. tengo un comentario, pregunta, inquietud. Bueno, nunca me cansó mucho. Agradezco tu visión porque me abrió otro espacio.
que, por un lado, yo había llegado por mi experiencia, pero no lo había ligado a esto de la disolución, como tú dijiste, el sur, ¿no? La disolución. Eh, Normalmente en los textos que hablan de los nodos lunar dicen, bueno, el sur es todo lo que hemos adquirido en vidas de vidas pasadas y el norte es el programa actual que nos toca. Por ende, la primera etapa de la vida, uno está agarrado al sur y luego madurando va a entender que tiene que tirarse al opuesto prácticamente, porque son opuestos, ¿verdad? Hay una experiencia que he adquirido, que conozco, entonces me quedo apegado a eso y luego finalmente cuando maduro empiezo a ir hacia lo opuesto, que es lo que me cuesta un poco. Bueno, en mi experiencia personal yo encontré que eso no es tan asertivo porque justamente pasa al contrario. Y ahí me da la clave lo que estaba diciendo tú. Quiero decir, uno tendencialmente quiere, por lo menos a mí me pasó así, meterse en la experiencia del sur y la vida te dice, no, 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 sufriendo hasta que finalmente, bueno, yo tengo que ir allá, el norte. Por ende, este no que te da la vida, no, 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 es exactamente la disolución que dices tú. Y eso produce un crecimiento espiritual profundo. Un ejemplo, por ejemplo, yo tengo el nodo sur en la casa 6 del trabajo y el nodo norte en la 12, que es más bien experiencia más de comunidad, experiencia de retiro, etcétera, etcétera. Yo, una parte de mi vida, yo quería trabajar y no sabía cómo. Y la vida, toda la vez que quería, me decía que no. Y a veces me pasaban cosas interesantes. Iba en corporaciones, que sé, embajadas, grandes instituciones. Y yo entraba ahí y sentía que sabía todo, pero la vida jamás me decía que desde ahí a trabajar, jamás. Y era una frustración. Hasta que después viajando, me di cuenta que encontré un ashram justamente. Y ahí me cambió la vida. Pero exactamente tú, como dices tú, hay que disolver, el sur se disuelve, entonces y uno empieza al crecimiento, ¿no? Y interesante. Y esta visión normal que el norte es nuestra misión, pero te queda agarrado al sur, al principio de la vida, al principio de tu vida, no me calzó nunca, porque no lo vivía así. Eso es Sí, como... sí, qué bonita experiencia, como lo transmites, porque efectivamente es así, en el fondo uno generalmente, ¿cierto?, tiene la vida pródiga en mostrar todas las experiencias que nos conducen al nodo norte, y como que el nodo sur, tal cual lo dicen los astrólogos antiguos, está disminuido. Y en el fondo también está disminuido no porque haya alguna falla, ¿no? Sino porque está disminuido porque se disminuye la materia y ahí comienza el espíritu. Entonces, por ejemplo, la casa 6 tiene mucho que ver con el servicio. Y cuando ese servicio ya pasa a un nivel en donde lo que se está entregando es a lo mejor un voluntariado, como tú bien llamas, eh, está en otro nivel, ¿no? Está en un nivel más interior. Y por lo tanto, en ese sentido, los nodos muestran esa experiencia. Ahora, quiero recalcar que la misión justamente tiene que ver con ese paso, o sea, con todo aquello que de alguna manera en la realidad como que se va disminuyendo, pero que nace en otro plano, ¿no? Y nace en un plano donde está el sol, y el sol irradia, ¿no? Es pura luz, ¿no? Por eso, por ejemplo, los templarios usaban su vestimenta de color blanco, porque tenía que ver con esta irradiación de la luz. Entonces, la experiencia del sol apunta justamente a ese encuentro con un contenido, digamos, de aquello que no está manifestado todavía y que por lo tanto suscita la creatividad. Y desde un nivel quizás más profundo, recordar que esa es una primera etapa solamente en un gran camino, no es el final, ¿no? Por lo tanto, la misión yo siento que tiene que ver con la integración, por eso decía, de ambos planos. Y eso creo yo que tiene que ver de alguna forma, esa es mi hipótesis, con el Ouroboros, en el sentido de que se encuentran tanto en el plano material como en el plano divino o espiritual, las dos experiencias
como ricas, ¿no? Como crecedoras, de alguna forma, positivas, ¿no? Sí, esto de la integración que siempre hay en las también aspectos de oposición, ¿verdad? O como nos muestra el Tao, el Yin y el Yang están juntos, no lo puedes separar. Y así también en el aspecto de oposición, porque el sur y el norte están opuestos, ¿verdad? Claro. Lo único que puede hacer uno es integrarlos. Sí, claro. No puede decir, ah, no, yo dejo esto, me meto en el otro. Sí, No funciona así. sí, justamente. Funciona por ¿no? Y eso es maravilloso. Bueno, hay una pregunta otra vez de Juan Carlos, pero le dejo el paso a, déjame ver aquí, que decía, sí, Miriam dice, ¿qué significa nodo norte retrógrado? Bueno, siempre los nodos son retrógrados, o sea, ellos hacen un recorrido, ese punto geométrico o astronómico de intersección entre la órbita del Sol y la Luna, hacen un movimiento que es retrógrado, que es decir, al revés de todos los otros planetas como el Sol, la Luna, ¿cierto? Que van, por ejemplo, de este a oeste, uno los ve salir por el oriente o saliente y los ve ponerse por el poniente. No hacen todos hacen ese recorrido. Bueno, los nodos hacen el recorrido al revés, pero eso tiene un sentido, ¿no? Y el sentido es que están de alguna forma marcando un encuentro así de conexión. Todo lo que tiene que ver con retrógrado en la carta astral es de revisión, de reevaluación, de reencuentro, todo aquello que empiece con re, ¿no? De revisión, quiero decir, ¿no? Es reevaluación. A veces necesitamos revisar cosas que hemos hecho y los planetas retrógrados, por ejemplo, nos dan esa oportunidad. Vamos revisando aquello que hicimos y de alguna forma teníamos la posibilidad de corregir o, ¿cierto?, reeditar y luego, después cuando se pone directo un planeta, podemos hacerlo. La diferencia es que los nodos, toda la vida, ¿cierto?, los vamos a tener retrógrados, por lo tanto, toda la vida van a estar significando una oportunidad de revisión interior. Bueno, hay muchas preguntas técnicas, así que voy a hacer la de Juan Carlos, que dice, he visto en cientos de mapas cómo arrastran a los planetas a vivir experiencias internas, básico la conjunción y cuadratura. ¿Cómo lo vives tú? Ah, no entendí muy bien la pregunta, no sé si me podría... Si yo tampoco lo entendí. He visto En en español. cientos de mapas cómo arrastran a los planetas a vivir experiencias internas, Ah, que toda la conjunción, la sí, sí, sí. cuadratura. ¿Cómo la vives tú? Sí, efectivamente, o sea, bueno, los nodos hay que analizarlos, como decía hace un rato, y a veces los nodos en una carta astral, cuando están solitos, en una casa o en un signo, no tienen gran impacto en la vida. ¿No? Pero cuando están, por ejemplo, en casas angulares, como la 1, la 7, la 4 y la 10, o bien cuando están en conjunción con planetas, conjunción y oposición. Las cuadraturas, los trígonos en general no marcan una diferencia, pero cuando hay conjunciones, es decir, un planeta que acentúa, ¿cierto?, un nodo o el otro, y una serie de otros elementos técnicos que es largo enumerar, no es el espacio para hacerlo, uno ahí analiza efectivamente de qué manera ese planeta ayuda, ¿cierto?, colabora con el proceso señalado por cada uno de esos puntos. Por ejemplo, Urano en conjunción con el nodo sur. Y en ese caso, Urano que tiene que ver con lo nuevo, la innovación, lo que de alguna manera abre nuevos caminos, hace que esa experiencia sea un camino, sea una forma, una puerta para acceder a este mundo interior. Porque Urano a veces se puede manifestar, de hecho, de una manera externa, ¿no? Y en ese sentido puede ser que la persona, por ejemplo, se cambie de trabajo muchas veces, o se cambie de casa, o, en fin, que experimente algunas alteraciones en algunas etapas de su vida, dependiendo del lugar donde tenga Urano, ¿cierto? Urano siempre nos pone inquietos. Sin embargo, cuando está en contacto con el nodo sur, esa experiencia de ir hacia lo nuevo, lo inédito, se conecta justamente con esas ganas de descubrir el mundo espiritual.
de descubrir un lugar en donde, o algo en la vida, que nos conecte con un encuentro con otro ámbito, que ya no es solo esta creación, sino que es algo que está por crear. Y ahí creo yo que Urano facilita justamente y potencia el proceso creativo. En ese caso, creo yo que las incertidumbres, por ejemplo, de la vida, pueden ser una oportunidad de encontrar no solamente una experiencia creativa, sino además un mundo interior. Bueno, aquí hay consultas, hay que cobrarle, aquí hay consultas. No sé si quiere contestarla o no, porque Sí, en general uno tiene que ver todo el tema natal, pero bueno, aquí sí. Paz dice, amiga, gran saludo Paz. Nodo sur en Leo junto a Plutón y Mercurio. Nodo sur en Leo junto a Plutón y Mercurio. Nodo norte en Acuario en casa 4. ¿Cómo lo interpreta? Sí, bueno, saludos también a Paz. Pasita, hay que ver completamente la carta, ¿no? Como dice eso, hay que verla completamente, porque, por ejemplo, si hay que ver las condiciones en que están los planetas. Supongamos el caso, ¿no? Supongamos que Mercurio está en conjunción con uno de los nodos. Entonces uno tiene que ver de qué forma está dignificado Mercurio. Está, por ejemplo, en un buen signo, ¿cierto? Está en Géminis, está en Virgo, o bien, si el nodo se encuentra en otro signo, hay que ver ese signo, cómo está su regente, cómo están las condiciones de Marte y Saturno, cómo están las condiciones de Júpiter y Venus. En fin, ¿no? Hay una serie de análisis que es largo enumerar. Sí. Otra pregunta. ¿Cómo deberíamos haber integrado los nodos en un retorno nodal? No sé bien qué se refiere Sí, a eso. el retorno nodal ocurre cada 19 años aproximadamente. Es interesante pregunta porque fíjate que cuando yo estaba preparando este live, dentro de las cartas que analicé, justamente también se daba que algunas de las experiencias importantes en la vida de las personas que analicé se daban en momentos del retorno nodal. O sea, cuando el nodo sur, por tránsito, se encontraba con el nodo sur natal. Así que es importante. Y esa parte no la había nunca analizado, porque yo, bueno, en la vida del camino iniciático, la autobiografía es súper importante. Quiero decir, no decir, bueno, nací en esta ciudad, mi papá era comerciante, no, quiero decir, hacer realmente la autobiografía del desarrollo que hemos tenido espiritual es muy importante. Bueno, pero si la autobiografía en relación a los tránsitos, los momentos importantes que hemos tenido, es fundamental porque realmente la astrología es matemática, entonces ver la vivencia importante que hemos tenido y cómo coincidía casi siempre con los tránsitos importantes, ¿sí? Entonces, en este aspecto, ver esto, ¿cómo se llama? Retorno nodal, súper importante. A ver, dice Musaf, nodo norte en Acuario, en casa 4 es aprender a vivir en comunidad. ¿Qué dices tú? Claro, sí, yo siento que es una buena forma de significarlo en la vida, sí. Totalmente de acuerdo. Después, ah, siempre Musaf dice, en relación a lo que dijo ahora, construir tipo una comunidad ecológica o astrológica. Claro, una casa 4 más amplia, más Es diferente. como dar en el clavo, sí. Siempre él dice, lazos familiares que integran la diversidad. Sí, justamente. Ahora, la casa 4 también tiene una relación con... es como que la casa 4 aparece cuando uno cierra los ojos. Cuando uno cierra los ojos y está en contacto consigo mismo, y sin ruido, sin distracciones, uno va hacia la casa 4. Y la casa 4 no solamente son estos significados, ¿no? Que uno podría decir, la casa, el lugar, incluso la astrología describe a veces en ocasiones en qué lugar uno va a vivir, cómo va a ser, etcétera, ¿no? Que es parte del nodo, ahora que estamos hablando de los nodos, del nodo norte, es decir, de aquello que crea la luna, de este maya, ¿no? De este espejismo que vivimos.
si uno tiene el nodo sur ahí, obviamente el cerrar los ojos es también descubrir el mundo que está en las raíces y el mundo que está también después que uno deja este plano. La casa 4 es la última morada, ¿no? Es el lugar donde vive nuestro epitafio. Ahí está nuestro epitafio. Y de esa forma también conecta con una puerta. Los antiguos le llamaban a Cáncer, por ejemplo, que es el cuarto signo, la puerta de los hombres. Y a Capricornio, la puerta de los dioses. Eso tiene una relación justamente con esto. La puerta de Cáncer conecta con un mundo que está, por ejemplo, en el inconsciente. Es muy frecuente que uno encuentre músicos, personas de arte, con planetas destacados en signo Cáncer. Y esto es porque Cáncer suscita un ejercicio que es lo mismo que hace el cangrejo, ir desde el mundo acuático o del inconsciente hacia el mundo terrestre y viceversa. Y eso significa llevar los contenidos que surgen desde ese mundo interior hacia una obra, plasmarlos en una actividad, ¿no? Que no solamente es una casa, puede ser una obra creativa. Y en el sentido de este descubrimiento, el nodo, digamos, descubrir el interior, la puerta de Capricornio, es lo que nos conecta finalmente con el umbral de salida, es decir, donde ya dejamos esto que llamamos la realidad, ¿no? Ahora, sin entrar, digamos, en distintas filosofías, porque hay quienes dicen que no, bueno, esta realidad hay que huir lo más rápidamente posible, aunque otros dicen que no, que bueno, hay que disfrutarla lo máximo posible. Bueno, hay una gama, ¿no? La que más les acomode. Pero sin duda, la puerta de Capricornio o de Saturno es aquella que está en la interfase con el mundo divino. Bien. Juan Carlos dice, tengo un libro, Los Nodos, entiendo que lo escribió él, que es muy, muy asertivo también, sin conocer el más del mapa, acerta totalmente, lo pongo a disposición, así que si quieren, yo tengo los datos de Juan Carlos, así que me escriben, Juan Carlos también puede escribir ahí tu mail o WhatsApp, ya. Otra consulta, dice Lulu Flores, nodo en casa 3 y 9. A ver, No dice nombres. esa consulta me lleva a un análisis interesante, que está bien, digamos, el sentido quizás más ¿cómo diríamos? Más tácito, o sea, como entre líneas de la pregunta que está haciendo Lulu. El significado de los ejes es muy importante el eje, porque cuando uno, por ejemplo, habla del eje 3-9, uno analiza la relación que existe entre dos formas de usar la mente. La casa 3, que es una forma de usar la mente más en lo cotidiano, por ejemplo, cuando uno se cambia de casa, uno empieza a descubrir el vecindario, uno va primero y ve si es seguro, si esto, lo otro, cómo está, en fin. Ver conocer a los vecinos, en fin, ¿no? La casa 3. Es en el fondo cómo nos abrimos a contemplar el cómo estamos creando nuestra vida. Esa es la casa 3. Y la casa 9 ya nos eleva un poquito a lo simbólico, al contenido más profundo y más global de aquello que estamos viendo. Ahora, hay un dato que también es muy de la corriente de la Yotilla, que considera, digamos, la importancia de las casas en relación a la manifestación de los nodos. Por ejemplo, se piensa que las casas angulares, es decir, la 1-7, el eje 4-10, son de lejos las más fuertes, ¿no? Las más potentes para producir un acontecimiento, ¿no? Para que los nodos se noten. Las casas, digamos, siguientes, la 2, la 8, la 5 y la 11, tienen como una fuerza intermedia. Y en cambio, la 3, la 9, la 6, la 12, según esta, digamos, astrología, tienen digamos, una fuerza menor. Y de ellas, la 3 y la 9 como que le dan poca importancia. Yo no estoy muy de acuerdo con esa visión porque creo que obviamente cada eje hay que analizarlo en su caso particular. Entonces, un poco lo mismo que le decía a Paz, Lulú, hay que analizarlo también respecto de tu carta, porque es una forma de ir viendo no solamente qué pasa con los nodos, sino que también qué pasa con cómo tú te abres a la vida o, digamos, piensas tu vida
de una forma creativa, y también de qué forma estás pasando las fronteras de Casa 9 hacia un descubrimiento de algo que te conduce a algo de significado, ¿no? Gracias. Última pregunta, porque tengo la pregunta del millón yo que quiero terminar con esto. Pero aquí, diosa de Plutón, Sí, dice, mi nodo Sun en Scorpio en casa 7, ¿podría hablarme de experiencias de vida pasadas? eh, Daniela, yo conozco a esa diosa, Diosa. Es una diosa. una diosa. Bueno, sí, mira, yo no estoy muy de acuerdo, digamos, con visualizar los nodos, el nodo sur, en este caso, como la vida pasada. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar astrología ya más seriamente, yo me hacía la pregunta, cuando llegaba al nodo sur, y yo decía, vida pasada, ¿qué tengo yo que hablar de la vida pasada? Y yo no tengo ninguna forma, digamos, al menos yo, de poder captar, digamos, qué puede haberle pasado a una persona en una vida pasada. Así que asumí mi limitación en ese punto. Puede que alguien la tenga, ¿no? No digo que no. Hay gente que ha experimentado y ha trabajado, digamos, a través de hipnosis, digamos, la vida, en niños que se acuerdan probablemente que hay coincidencias impresionantes. No es que no crean las vidas pasadas, sí, pero la relación entre los nodos, nodo sur, con la vida pasada, no tengo, digamos, antecedentes dentro de la larga bibliografía que existe, sobre todo ahora, tanto de la Yotisha como de la astrología helenística, como de la medieval, la renacentista y la moderna, de estudios al respecto. Bueno, ahora me contestaste a una pregunta que quería hacerte para terminar, pero la otra era, bueno, pero el nodo norte, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué importancia le das tú al nodo norte? Porque justamente en general siempre se dice, ¿no? El norte que andábamos, mi norte está ahí. Entonces, el norte marca el polo magnético, etc. Entonces, en general el norte se considera como lo que es nuestra misión o nuestro lugar donde tendríamos que realizarlo. ¿Cómo lo ves tú? No lo veo exactamente así. Veo que el nodo norte es una manifestación de la luna, que es una manifestación de la realidad, es una manifestación de Maya, es una manifestación de todo lo que vemos. Ahora, no estoy diciendo que Maya sea, digamos, carente de belleza, de profundidad, de verdad, porque, por ejemplo, cuando Ibn Arabi, ¿cierto?, el maestro sufi, hablaba de la teofanía y describían a partir de la observación de la naturaleza, eso fue, digamos, gran parte de su contribución al movimiento sufi, eh, la revelación de Dios en cada detalle de la naturaleza, uno entiende que la realidad es una oportunidad de descubrir lo hermoso, bello, profundo, significativo de Dios. Por lo tanto, en ese sentido considero que es muy importante el nodo norte, porque, por ejemplo, levantar una casa, ¿no? Levantar una familia, o fin, mantener los afectos, cuidar los afectos, que son parte de esta obra o esta realidad, de este ámbito, ¿cierto?, que llamamos realidad, pero evidentemente el plantarse, ¿cierto?, en esta realidad, justamente dejando lo mejor de sí mismos, contribuyendo de la mejor forma a esta realidad que estamos construyendo, ya sea la pareja, ya sea la familia, ya sea nuestro trabajo, nuestro cuerpo, ¿cierto? Es decir, porque la luna representa el cuerpo también. Creo yo que es una oportunidad maravillosa y en ese sentido el Nodo Norte es importante. Sin embargo, no es más importante que el Nodo Sur, ni menos importante que el Nodo Sur. El Nodo Sur tiene su relevancia en el sentido de que es el ámbito en donde la realidad empieza a desaparecer y se nos hace pequeñita. Pero en ese momento, cuando se nos hace pequeñita, cuando se disminuye, es cuando comienza algo más. Y ese algo más que comienza es justamente aquello que vimos en la teofanía. Es justamente aquello que vimos en el momento en donde descubrimos que nuestra realidad estaba inmersa, ¿cierto?, en una experiencia trascendente. Entonces, ambos son
para terminar, digamos, por eso puse el Uroboros, ambos son parte del significado de lo que es vivir una realidad en el mejor de los, digamos, sentidos, con el mejor de las intenciones, de la mejor manera. Oye, qué bueno, estamos llegando al final. A ver, hay otro comentario de Juan Carlos que dice, ok, es maya, solo que al elevarse sobre lo espiritual puede seguir con nuevo significado y experiencia nueva de la vida. Nodos, vencer la dualidad. Dice. Exactamente. Exactamente. Bueno, hay mucho agradecimiento de Musaf, gracias por entregarnos todo el conocimiento. Estudio nodo planetario, dice Juan Carlos. Bueno, yo también, Edgar, te agradezco muchísimo, un enfoque muy interesante de claramente un tema de astrología como un punto del estudio del tema natal, ¿verdad? Muy importante. Pero un buen enfoque, una aproximación diferente, así que un estímulo para seguir profundizando. Y sí, me encantó esto de dar importancia al sur, porque es este momento de disolución que hace un crecimiento increíble. Sí. Sí. Y realmente, en mi experiencia, como te contaba, fue súper importante el choque o el encuentro con este nodo sur, encararlo, ¿no? Es súper importante. Así que muy bonito el enfoque. Así que te agradezco, ojalá podamos hacer otra conversación también sobre otro tópico. Esta vez los encantado, gracias a ti, gracias a ustedes. Sí, la próxima vez de repente pongo yo el tópico, así que, pero yo había puesto un tópico, pero no sé realmente. Bueno. Ya, genial. Espera, Juan Carlos dice, bendiciones abundantes, sabemos mucho de casa. Nada, no, sabemos mucho de casi nada. Sí. Mi estudio está en la Juan. Total. Gracias a todos por habernos seguido y gracias Edgar, vamos a una próxima. Chao, Gracias, que te vaya muy bien. chao, chao. Gracias, un abrazo a todos, chao, chao.